He is the definition of somebody so good at what they do that everybody recognizes him. That's pretty rare. Michael Jordan. Un recordatorio rápido, que sepáis que es la última semana para conseguir de forma gratuita el especial Universo Jordan en Gigantes, 100 páginas dedicadas al mito, a la leyenda. Gratis en Gigantes. Como siempre, corred, insensatos. Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Sniffing it now. Curry. Buddy Hield. Buddy Hield for three. Mike Dunleavy has seen his team go on a 12-0 run. A quick burst. But the Warriors, with all that championship pedigree, go on the road and beat the Rockets and eliminate the Rockets. What were the main source of the issues that you guys had tonight? Missed shots. A lot of really good looks there. Didn't get up that many threes. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Escuchábamos los últimos instantes de aquel séptimo partido entre Warriors y Rockets, que terminan eliminados en primera ronda del oeste. Sí. Y las primeras palabras de Ime Udoka en rueda de prensa. Me llamó la atención que él empezara diciendo aquello de missed shots. No era casual, ¿eh? Fallamos tiros, fallamos muchos tiros. Si se quedan en 89 puntos. Si de los 84 lanzamientos fallan un total de 50. Se quedan en 6 triples porque no tenían más. Si Buddy Hield les mete 9 de 11. Y esa noche, como te puedes imaginar, Andrés, el vestuario de los Rockets estaba para entrar allí. Eliminados y final de temporada. Temporada que en términos de métricas, oye, de avance, de fiabilidad del proyecto, digámoslo claro, era un éxito. Muy buena, sí, sí. En línea ascendente de todo, esa segunda posición en una dificilísima conferencia oeste, 11 victorias más que el año anterior, la certeza de que la plantilla estaba bien hecha y que las primeras plantas del edificio pues eran sólidas. Una primera presencia en playoffs desde 2020, o sea, desde la era Harden. Y por supuesto, con años por delante para aspirar en el oeste a todo. Esto mencionaban, recuerdo, Andrés, aquella noche, las redes, las crónicas y los artículos por los Rockets de cierre de año, que el curso había sido un éxito. Eso sí, Andrés, en una noche como aquella, no le hables a Udoka de éxito, porque no quería ni oír hablar de eso. Pero lo cierto es que el éxito existe, Gonzalo, y más allá, la transformación del proyecto es muy, muy potente, porque al margen de instalar progresivamente ese concepto tan etéreo que en ciertas ocasiones deja de serlo, llamado cultura, Sí. que afecta a múltiples capas de una franquicia, los resultados, Gonzalo, están ahí, hablan por sí solos, son muy contundentes. Mira, antes de la llegada de Ime Udoka, Houston venía de ganar 59 partidos en 3 años. Menos de 20 victorias por temporada. En su primera temporada al mando, los Rockets pasan de 22 a 41 triunfos. En la segunda campaña, de 41 a 52 triunfos para acabar segundos del oeste, como bien has dicho. Es cierto que partiendo como segundos, ellos caen en primera ronda, caen contra los Warriors, de ahí la decepción, es normal. Pero si ponemos un poquito de perspectiva al proyecto, con un equipo tan joven, plantarse ahí y llevar a 7 partidos a un equipo que tenía a Curry, a Balder, a Draymond, Sí. perros viejos, Gonzalo, es un éxito. Otra cosa, por supuesto, es que una vez caigas, replantees cosas y casi de inmediato pongas el foco en cómo pasar también esa frontera. Ese es, de hecho, el tipo de comportamiento el que tiene Udoka, que genera un crecimiento casi implacable, Gonzalo, porque no hay conformismo. No existe lugar para el conformismo, sino para intentar entender cómo se sigue subiendo, cómo hay que hacer para darlo todo para llegar al siguiente nivel. De hecho, Udoka zanja aquel episodio de la siguiente forma. Es muy, muy llamativo, Gonzalo, cuando dice: no podemos estar contentos solo por llegar. No. Todos, incluido cuerpo técnico, necesitamos volver siendo mejores. Claro, esa es la idea que hace Udoka ser en el fondo, Gonzalo, el hombre clave de este proyecto, el transformador real de esta franquicia. Y es obvio que cubiertas ciertas fases, ¿qué necesitas? Pues necesitas talento bruto para alcanzar escalones más altos. Y ahí es donde entra en la ecuación
la segunda parte de este proyecto liderada por un nombre y un apellido, Gonzalo. O sea, que no os conforméis con esto, ¿no? Les viene a advertir. Pues ahí exactamente es donde entra Kevin Durant. Qué importantes son las primeras reacciones, porque Udoka, lo primero que iba a decir sobre él, encaja exactamente con lo que nos falta. Durant iba a llegar un 6 de julio, relativamente pronto, como parte de aquel mega traspaso que involucra a 7 equipos. Yo no sé si la gente recuerda cómo se entera Durant de su traspaso, que está en el Fanatic Fest, está en el estrado con Taylor Rooks y de repente empieza a haber un revuelo enorme en el auditorio, que había sido traspasado a Houston. Andrés, son fechas en que la plantilla, los jugadores, han volado ya cada uno al verano. Y vamos a tardar en saber algo más hasta el Media Day. Algo a modo de presentación, por qué había elegido los Rockets o los Rockets a él, cuáles eran las aspiraciones, etcétera, lo normal, ¿no? Pero la primera vez que Udoka reúne a la plantilla, esos mismos jugadores recordaban muy bien cuál era la postura de su entrenador. Cada vez que se medían, se enfrentaban a una superestrella, por ejemplo un Kevin Durant. No son más que vosotros, no les cedáis un paso, cierto, ni el ¿no? asiento a ninguno de ellos. Atacadles como si fueran jugadores normales. La Por cierto, compatibilidad, ¿eh? que este tipo de speeches, quien más los aplaudió era Dillon Brooks. Bueno, entonces claro, los jugadores se preguntaban cómo iba a actuar ahora su entrenador. Teniendo a una, ¿no? No, el primo Durant, ¿no? Bueno, Andrés, Udoka tarda poquísimo. En unos minutos estará aquí Kevin con todos nosotros. Quiero deciros algo que va a servir en adelante. Esto no es el show de Kevin Durant, ¿vale? O sea, aquí nada va a cambiar porque ahora esté con nosotros. Sé que muchos de vosotros lo admiráis y es normal, me parece bien. Pero no quiero ninguna veneración, Andrés, no quiero fanboys. A partir de ahora es vuestro compañero, es uno más como cualquiera de vosotros. Andrés, se hace el silencio y de pronto entra Durant con esa cara que tiene siempre, como de estar en la inopia, la mirada baja, casi asustado. Y lo primero que dice es, estoy ansioso por ayudar. Claro, Udoka le echa un cable en ese momento y le dice, eso es, y además vosotros, los más jóvenes, el mayor crecimiento con él va a ser vuestro. Tiene mucho que enseñaros. A mí esta nota me parece maravillosa porque explica básicamente todo y a todos. Sí, a todas las partes. Explica incluso la veneración de los más jóvenes, porque si tenéis oportunidad de ver las imágenes del Media Day, las fotografías, cuando Amen Thompson está con Kevin Durant, está como un chiquillo, como un fanboy, porque está allí sacándose fotos con su nuevo compañero, que era su ídolo. Wow, it's crazy. Hey, I'm not little guy. Yeah, I feel like a little kid. Photoshop that. Udoka iba a empezar enseguida a dar nombres, ejemplos, conexiones que pudiera tener Durant después de una carrera tan larga con los miembros de Houston Rockets. Por ejemplo, un Jabari, ¿no? Por aquello de haber trabajado ya con él. Es que Jabari Smith trabaja efectivamente con Kevin Durant el pasado verano. Fue el propio Jabari, además, el que contacta con él, con Kevin Durant, para decirle que tenía pensado trabajar situaciones de 1 contra 1, que si le podía dar algún consejo. Y Durant le dice, bueno, no solo te voy a aconsejar, sino que me voy a unir a ti, voy a trabajar contigo. Claro, imagínate la utilidad de esto, Gonzalo, porque siendo obviamente jugadores distintos, que lo son, Durant tiene en el fondo una talla muy similar a la de Jabari Smith y eso hace mucho más adaptables los movimientos de uno hacia el otro. Smith alucina, como era de esperar con la experiencia, especialmente con el nivel de detalle, Gonzalo, a la hora de trabajar de Kevin Durant, el que califica como muy perfeccionista Jabari Smith cuando entrena. Es que claro, tener un jugador de ese nivel, de esa experiencia, dispuesto a ayudar, es algo muy, muy importante para un proyecto, además, con tanto jugador en desarrollo como sigue siendo el de Houston Rockets, Gonzalo. Dices bien, un Jabari, su perfil, sin ser exactamente el mismo, por anatomía le viene de maravilla, claro, igual que actuar como sparring para un Kevin Durant, ¿no? Tarda poco Udoka en quedarse a solas con él, una primera conversación con el recién llegado, y le acaba diciendo Durant algo que es perfectamente imaginable. No sabes las ganas que tenía de algo así, que poder traducir en salir del infierno en el que yo me había metido. Y también la etapa en la que coinciden en Brooklyn, que el final no fue el deseable. No, el nada final bueno. fue duro. Dice, Sí, no sí. habíamos tenido ocasión de hablarlo hasta ahora. Que gracias por la oportunidad que él entiende que le brindan los Rockets. Y como le decía Carrie a Kerr, apriétame
como a cualquier otro. Bueno, Udoka tenía la sensación, que era real por otra parte, Gonzalo, de que Durant quería ir a Houston porque percibía él mismo que era la pieza que podía completar aquel puzzle. Sí. Y además en la franquicia consideraban que la etapa de Durant en Phoenix no había sido todo lo buena que podría para el jugador, Andrés, porque no le habían sabido potenciar. Ese es el detalle clave. Es decir, Sí. no era tanto cuestión de Durant como del contexto que había rodeado a Durant. totalmente. Luego, si te parece, nos detenemos en eso Sí. y el porqué también de su llegada. Claro, obviamente. eso no hace más que aumentar las esperanzas ahí dentro, porque veían con razón en las oficinas que es un jugador todavía con mucho baloncesto por dar a nivel de superélite. Total. Todo esto partía de todas formas, Gonzalo, del detalle con el que ha arrancado ahora, que Durant quería ir a Houston. Durant quería volver a un lugar, a Texas, en el que ha pasado mucho tiempo, Sí. pero ahí se había sentido muy, muy bien cuando llegó hace ya la friolera de 19 años. Durant nació en Washington y ninguno de los institutos en los que estuvo generó él, ni mucho menos, un impacto similar al de su único año universitario en Texas. Su momento llega a calificarlo como un shock cultural en su vida, pero le sorprende para bien, Gonzalo. Le sorprende para bien, por ejemplo, el nivel de hospitalidad que encuentra allí, el tipo de vida que tenía alrededor. Insisto, es solo un año el que está en la universidad, pero le deja una muy, muy buena impresión, hasta el punto de que años después diría que aquel fue seguramente el año más enriquecedor de su vida, Sí. Gonzalo. También por el componente de baloncesto que le hizo ver que efectivamente iba a ser uno de los grandes, porque aquella experiencia en Texas fue impresionante a nivel de pista. Gonzalo, se puede decir que Durant arranca allí su estrellato como jugador. Aquel año es inolvidable. Se siente muy, muy cómodo en Texas en su día. Yo creo que eso facilita la decisión también de volver ahora para, quién sabe, si cerrar su carrera allí completando en ese sentido el circuito. Pero es evidente que los Rockets le querían, que lo necesitaban, pero esto lo pueden decir otros muchos equipos. Entonces Durant lo aclara. Dice, hombre, otros equipos lo que buscaban era desarrollar a sus jugadores jóvenes, sus rondas del draft, y yo ya no estoy para eso. Lo estoy, pero dentro, obviamente, de un entorno competitivo. Soy un veterano, tengo 37 años, y mi precio, él reconoce, mi precio es caro. Claro, tú valoras de muy diferente manera el equipo que te busca, el equipo que te quiere para completar el cuadro. Totalmente. Antes de tomar una decisión. Sí, sí. En una especie de equilibrio entre cercanía al título y mi cotización real. Hay un momento en que uno de estos estrellones, que es lo que le ha pasado a Westbrook, ¿no? Evidentemente no es mismo el valor, su cotización real, el entorno competitivo y al final una extensión de contrato por un precio que él estima que es real para él. Dice, sentía que este equipo está a punto de convertirse en un candidato permanente a playoffs y yo quería ser parte de ello. Y luego está Udoka, Andrés, que es un tipo en el que Durant cree. Y también que a estas alturas ya se puede decir que los anteriores técnicos, digo Nash, los últimos, Nash, Vogel, Budenholzer, a Durant le han resultado blandos. Blandos para lo que él necesitaba. Udoka desde luego que no. Luego Durant también hace sus llamadas, sus consultas. ¿Qué le dicen? Pues le dicen la verdad. Es directo, es sincero, es duro, a veces demasiado, no quiere endulzar nada. Es perfecto para lo que necesita ahora mismo. Más en ese staff de Houston, luego si te parece hacemos una Sí, tournée por bueno, es ese que hay bastante vestuario, conocido ahí, está en Royal Ivy, Sí, luego DJ contamos. Agustín, excompañeros suyos en Oklahoma, que le vienen a decir lo mismo. Bueno, y al revés, y Udoka, claro, porque Udoka, ¿qué es lo que tiene que saber de Durant? De un tipo al que todo el mundo cree conocer. Pues mira, recordemos que como jugador lo sufre enterito. Sí, sí, Le claro. tocó marcarlo unas cuantas veces, Llega a no llegaba coincidir. ni a puntear, y eso que Udoka era muy buen defensor. Y muy duro también. Y su porcentaje, exacto, no está tan mal. 5-5, victorias y derrotas. Todas las cosas porque Udoka, pues bueno, vivía en el Emporio. Estaba en un Express. buen equipo, ¿eh? Estaba en un buen equipo. Pero luego cuando se une al staff de Popovich allá por 2012, de pronto Udoka se ve diseñando para Popovich planes defensivos contra Durant. Pegamos el salto al verano de 2016, aquel verano en que el contingente Warriors, el más numeroso y poderoso desde la Segunda Guerra Mundial, acude con todo a los Hamptons a por un Kevin Durant que empieza a blandear a los 2 minutos. Pero si también lo hicieron otros equipos, Andrés, que lo hicieron los Spurs Claro. de forma mucho más modesta. Si Popovich tuvo que decir, ¿alguien se viene conmigo? Pues te voy a decir uno que fue con él, Ime Udoka. Y Durant acepta aquella entrevista por respeto a Popovich. Esto es muy Durant, ¿eh? En lugar de decirle, no vengáis, porque ya lo he decidido, es incapaz de decirle que no. Obviamente, por recordar, Andrés, coincide también en el Team USA como asistente de Popovich en Tokio, que se lo lleva, y finalmente en Brooklyn como asistente de Nash. Es normal
que Durant calificara su fichaje por los Rockets como orgánico. I have some connections here within the organization, people I work with around the league already, so it just felt organic and natural. Algo así como natural, esperable. Y Udoka añade algo más. Dice, vamos a partir de entrada en que sabemos quién es y que tampoco le vamos a pedir algo que él no sea. Fíjate, Andrés, añade eso de que también su forma de liderar no es la que todo el mundo preferiría. Dice, pero eso me da igual. Conozco su enfoque diario, su profesionalidad, su ética de trabajo y eso es lo que más y mejor contagia a un grupo joven. Bueno, sabe también Udoka, Gonzalo, que la forma de liderar vocal ya la aporta de sobra él mismo. Pero es que le preguntan precisamente por eso, que es la parte que siempre nos ha hecho más gracia. Dice, bueno, es vocal, dice, habla más de lo que la gente cree. No es un tipo de grandes discursos, dice Udoka, pero algunas de las personas con las palabras más profundas son las que hablan menos, por echarle un cable. Y lo hacen en el momento justo. Pues mira, lo has mencionado, Andrés. Al final todo esto va a tener su carrera, decimos algo de circular por cerrarla en Texas, que es de donde sale para llegar a la NBA. Estamos hablando, Gonzalo, de una carrera absolutamente legendaria. En primer lugar, hay que recordar esto, que no se nos olvide, es el jugador más condecorado de la historia del baloncesto de la selección americana, de Estados Unidos, Gonzalo. Eso no es precisamente poco con todo lo que ha pasado por ahí. Tiene 4 oros olímpicos y 1 mundial. Poca broma, ¿eh? Pero es que luego, además, su carrera en NBA, simplemente en NBA, es impresionante, Gonzalo. Estamos hablando de un tipo que ha sido MVP, ha ganado 2 anillos considerándose MVP de las finales, ha sido 15 veces All-Star, ha estado 11 veces en uno de los 2 mejores quintetos del año y todo lo anotador, Gonzalo, porque lo anotador merece capítulo aparte. Yo diría que ahí es directamente por volumen, por eficiencia, por variedad, uno de los 5 mejores tirando por lo bajo de todos los tiempos. En el arte de anotar, Gonzalo, Durant es parte del Olimpo histórico. Ese historial contrasta de todas formas con la forma de actuar de un Durant que aún hoy, y con esa carrera que citamos para entender mejor su magnitud, Gonzalo, sigue siendo un jugador con hambre, jugador que sigue buscando la perfección en pista, que no se conforma, que adora jugar. Durant ha sido mentalmente un jugador muy, muy complejo, por tramos imposible de descifrar. Aquí hemos tratado de hacerlo y entenderlo en varios capítulos, pero todo lo que ocurre tras salir de Golden State, Gonzalo, todo, y ojo que estamos hablando ya de hace 7 años, ha dejado una especie de rastro incompleto de su carrera, como de no estar a la altura de lo que ha sido Kevin Durant, de la magnitud real que ha tenido como jugador. Por eso, cuando salta la noticia del traspaso a Houston, el escenario parece como muy coherente, ¿no? Tanto a nivel de equipo como en el plano individual. Houston necesitaba a Durant para llegar al siguiente nivel. De hecho, hay una confesión de Udoka muy reveladora al respecto, Gonzalo, reconociendo que simplemente tenerle en esa plantilla ya pone a todos los demás en otro escalón. Y a la vez Durant necesitaba una estructura, una oportunidad de verdad para volver a recordar y quizás a recordarse a sí mismo que es parte de la superélite, que lo sigue siendo. Por eso luego esa extensión de contrato con esa opción de jugador que tendrá por 1 año en el verano de 2027, yo creo que deja muy marcadas las cartas, Gonzalo. 3 temporadas para cerrar su carrera a la altura de lo que ha sido esa carrera, o esa es la idea, al menos. Bueno, la mejor oportunidad para ese ansiado tercer anillo, seguramente sin reproches, siempre y cuando Oklahoma lo permita, ¿no? Pero eso dice Durant, al llegar, me dejan ser yo, me queda poco tiempo en este juego, creo que es la elección correcta, como otras que tanto se le han cuestionado. Has calificado el asunto como coherente. Es que es cierto que un equipo así, para él, en este tramo de carrera, tiene todo el sentido. Aquí no ves la unión más poderosa de todas con los Warriors, tampoco el experimento entre 3 amigos en los Nets, cosa que te iba a terminar repitiendo en Phoenix. Al GM, a Rafael Stone, acude a verlo a mitad de octubre. Un periodista, Michael Wright, de ESPN, lo atiende allí en su despacho. No es una entrevista al uso, Andrés, sino el uso de una fuente primaria para algo, una pieza mayor, ¿no? Que a nosotros nos viene muy bien porque sí destaca algunas frases que le dice el propio Stone, ¿no? Por ejemplo, a mí eso de seguir intentándolo me parece una lección magnífica. Dice Stone que para todos los miembros de la organización. Dice, a Durant le interesa mucho el oficio, o sea, el juego, y a estas alturas muy poco las cosas que vienen con él. Bueno, según el día. Pero eso es lo que ha tratado de curar en los últimos tiempos. Dice, aquí solo le queda lo principal. Yo he hablado con mi entrenador y los dos sabemos que no se le va a pedir nada más. Es como decir, Andrés, danos lo mejor
que tengas. Pues mira, sí, unos días después lo veíamos ya vestido de rojo cuando arranca la pretemporada. Sí, Durant no tiene minutos en ese estreno de pretemporada con los Rockets, un partido a Atlanta, pero más de 2 horas antes del encuentro ya estaba en pista. Ya estaba entrenando, por cierto, a ritmo de partido. Las rutinas de Durant son en general, yo creo que bastante desconocidas, pero son impresionantes, Gonzalo. Son impresionantes sobre todo por la velocidad, por la fluidez de movimientos, de tiros, toda esa variedad que esconde. Es muy curioso porque según los allí presentes comienza fallando varios tiros consecutivos, que es noticia porque estos tipos en series de calentamiento parecen robots porque lo meten todo, pero se le veía inalterable, Gonzalo, porque después empieza a enchufar ahí sí como si no hubiera un mañana. Y contamos esto porque a pesar de no jugar aquel duelo de pretemporada, Durant, que ya ha vivido muchas batallas, estaba dejando el listón, Gonzalo, estaba marcándolo para el resto en un partido en el que ni siquiera iba a estar. El mensaje yo creo que era muy muy claro y era que no iba a haber días libres si querías llegar a ser tu mejor versión, incluso cuando eres Kevin Durant. Además es que se da la circunstancia de que el sitio donde más paz mental encuentra él en su vida, diría yo, Gonzalo, es ese, es la pista, con mucha diferencia. Si fuera por él, yo creo, hay algunos casos más en la liga, pero él es uno de los más marcados seguramente, estaría todo el día jugando a baloncesto, Gonzalo, porque la pista, en el fondo, más allá de que le guste, es que la pista es una especie de zona de confort mental para él. Andrés, cuando caen eliminados, por volver un poco al principio, Udoka decía aquello de que no valen las excusas porque tenemos lo suficiente. Sí. Déjame decir que eso vale también cuando pierden a Van Vliet, Sí. que es un mazazo. Vamos a ver, a finales de septiembre, cuando están todos de vuelta, Udoka los reúne, tarda muy poco en reunirlos y recordar enseguida un mensaje que tiene plena validez de aquí a final de temporada. Vamos a ver, hemos perdido a Fred, pero ojo que hemos traído a Durant. Y ahí Udoka es donde tira un poco de clásicos, Gonzalo, en su gestión interna. En concreto tira de una película, reúne al grupo y les pone un fragmento de una película de inicios de siglo llamada Paid in Full, pagado por completo, más famosa por cierto en Estados Unidos por el rollo hip hopero que tenía que fuera de allí. Y usa un fragmento en el que el protagonista, el que es disparado, duda sobre qué hacer a continuación para explicar a sus jugadores un detalle, Gonzalo, que la vida te golpea, pero que seguir luchando, seguir adelante siempre va a ser la mejor respuesta. Esto es muy de Udoka, Gonzalo, muy cinematográfico, pero muy de Udoka. This life, this game, there ain't no love in it. It don't love you back. No, I feel you, eh? I do, man. But see, man, a nigga like me, man, I love the game. I love the hustle, man. I be feeling like one of them ball-playing niggas, you know? Like Bird or Magic or something. Yeah, you know, a nigga got dough. A nigga could leave the league. But if I leave, the fans still gonna love me, man? Es que la lesión, lo comentabas, la lesión de Van Vliet era un gran problema. Era un gran problema para la plantilla, para la gestión, para la aventura en playoff. Pero Udoka tenía muy claro que tenía que convertirse ese problema en una especie de motivación extra. Se lo intenté explicar con la película, diría después. Les dije que cada día la gente tiene problemas, pero que sale adelante. Y nosotros íbamos a encontrar la forma de salir adelante. Ahí es, fíjate, Gonzalo, donde empieza a revelarles a sus jugadores que tienen formas explícitas de lograrlo, que pueden jugar mucho con los quintetos, que pueden probar fórmulas nuevas que creen inconvenientes al resto de la liga. Dicho de otro modo, Gonzalo, ahí es donde introduce de verdad el quinteto gigante. Sí. Ese quinteto gigante que vemos hoy, con éxito, por cierto, muy buenos datos en la analítica, con Durant y Smith como teóricos escolta y alero, con Sengun y Adams dentro y con Thompson como uno. Claro, el mensaje de fortalecer al grupo en una situación de posible titubeo corresponde efectivamente al entrenador. Levantar al equipo, recuperar la concentración, pase lo que pase, Gonzalo, mantener el buen camino. Pero obviamente, para reaccionar a esos contratiempos, ¿qué es lo que va mejor? Gonzalo, por muchos mensajes que te dé el técnico, lo mejor es mirar a la pista a tus compañeros y tener a alguien como Kevin Durant. A ver, que Durant iba a ser clave en todo escenario como generador ofensivo, desde luego que lo teníamos claro, pero lo que venía a decir es que no iba a ser lo menos que otras opciones dentro del equipo, la tan trillada antes de arrancar la temporada de Amen Thompson, obviamente Rick Shepard, y bueno, como generador, como no, un Alperen Sengun. Pero cuando Udoka se lo dice, a ver, esto se lo dice a todos, pero luego con Durant tiene una parte. Durant se lo agradece porque ya no quiere ser únicamente un finalizador, quiere formar parte de todo el plan. Esto se lo habían dado en Phoenix, pero Andrés, no sale, aquello no tenía ninguna fuerza, de Big Three no tenía nada.
Qué pena aquel programa que hicimos a modo de previa. Pero bueno, había unos ejemplos, cómo comportarse Sí, claro. cómo debían comportarse Ujú. los grandes Big Three, ejemplos que en Miami, en Boston, bueno, por eso sigue intacto, Andrés. Pero le dice a Durant, oye, estoy intentando convencer a todos de que no importa la baja de Van Vliet, pero sí que importa. Para mí ha sido mi tercera mano, Obviamente. el motor, el sentido organizador de todo lo que hacíamos. Tengo que hacerlo así y además creer en ello, de manera que no te extrañes si muchas veces voy a requerir de ti ese papel organizador, o sea, point forward. Durant, vamos a decirlo claro, está encantado. Vamos a ver, Durant conocía a Udoka, pero no como técnico jefe. Entonces, cuando le han preguntado, ¿te ha sorprendido algo? Que es un poco lo que decías. Dice, pues esa otra forma de conectar con nosotros a través de la música, el cine, la cultura, que a mí también me ha sorprendido, ¿eh? Yo imaginaba de otra forma, pero bueno. A veces hay que tirar de esas cosas, dice Durant, para transmitir mensajes y no resultar monótono. De manera que el regreso a Texas, el equipazo que tiene, la libertad de la que goza, las maneras de Udoka, pues Andrés, sí podemos estar ante una especie de dulce retiro. Todo Suponemos que todo cuadra como una última estación ideal. Bueno, que contábamos antes lo de la comodidad de Durant en Texas por sus recuerdos universitarios, pero es que además, y lo has dejado caer, un compañero de equipo de entonces, de aquel año en Texas, Dexter Pittman, trabaja con los Rockets. Y de hecho, el base de aquel equipo en el que se salía Kevin Durant era DJ Augustin, está ahora también trabajando para los Rockets en las oficinas en concreto. Y por completar, porque no queda ahí otro jugador con el que no coincide en ese tiempo en la universidad, pero que también juega allí un par de años antes, en Texas digo, es Royal Ivey. Royal Ivey es parte del cuerpo técnico y es uno de los mejores amigos de Kevin Durant en la NBA, desde que ambos coinciden en los Thunder a inicios de la década pasada. Es decir, desde el inicio, Durant, más allá de que quisiera ir allí, tiene muchos lazos de familiaridad que ayudan siempre a que se sienta mucho más arropado. Bueno, vamos a sacar alguno más. Mismamente un Josh Okogie, con el que coincide en Phoenix. ¿Qué decir de Steven Adams? En tanto tiempo en los Thunder, que por cierto ya había jugado contra él, pero que cuando lo ve, le dice, vamos, estás hecho 3 veces al que yo conocí. No sé que eras un Sansón ahora. Y sobre todo, el veterano Jeff Green, Claro. 39 palos, que entra a la liga con él, que ambos son los 2 únicos supervivientes de los Sonics. Vamos a ver, a Jeff Green de vez en cuando le colocan un micrófono, porque lo que es jugar el pobre ya poca cosa, ¿no? Y él dice, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Andrés, no se extiende, pero el mismo igual de rayado y de albarado. Sí, igual de raro, ¿no? Le faltó Exacto, decir. dice, nunca ha intentado ser alguien que no es. La gente lo malinterpreta por cómo lo retratan los medios, que ha sido la gran batalla de durante estos años, ¿no? Dice, es injusto, Kevin siempre se ha mantenido en lo suyo, cabeza abajo, dejando que el baloncesto hable por él. Dice, si al final es solo un loco de esto. Vuelven los campus gigantes Basket Lover. Vuelven los campus de tiro en Navidad. Entra en campusgigantes.com e infórmate de las sedes, fechas, edades y precios. Campus Gigantes Basket Lover. Una experiencia que no olvidarás. Y además, a este campus de tiro se le añade este año el 3 contra 3, una experiencia transformadora con una metodología adaptada y contrastada. Así que si tenéis familiares, conocidos, amigos en edad de formación que les apasiona el baloncesto, animadles a vivir una experiencia inolvidable, distinta. Por eso, Andrés, para Houston era ahora, igual que para Durant también, ¿eh? Es decir, que ese fit de ambos es perfecto. Comentábamos aquello en la previa de que un jugador como Durant te puede llenar todo un vacío ofensivo, que por eso pues lamentaba Udoka que fallaron tantos tiros porque no tenía más. Claro. Y mira, precisamente más detalles de aquella despedida del año pasado. 2 días después de caer ante los Warriors, que es que un Buddy Hield les hace 33 puntos aquella noche. Udoka y Stone tienen una cita a solas de estas molonas, Andrés, de grada baja, lo iba a contar alguno de los testigos, en el Toyota Center, ¿vale? O sea, pabellón a media luz. Y tienen una conversación ahí los dos, de tal forma que Stone le dice, a modo de despedida de la temporada y lo que quedaba por delante, si tú estás contento con lo que tenemos, adelante. Si quieres, no tocamos nada. Claro, te tiene que salir también el GM. Dice, ahora,
que sepas que el precio por Durant continúa bajando. Claro, a mí me fascina esto por todo, Andrés. Sí. Porque si tú tienes que imaginar una conversación así entre las dos cabezas visibles de un equipo que termina segundo del oeste, te sale exactamente esto. Totalmente. Que Udoka no es tonto, ¿eh? Porque una cosa es tener confianza en tu grupo y otra, esperar un resultado distinto con lo opuesto. De tal forma que en algún momento, por supuesto que le dice, mira, me falta ataque. Otra cosa, Gonzalo, es decirle que no a Kevin Durant, que para eso hay que ser muy, muy valiente. Claro, el otro día se la tira. Me estaba imaginando, por cierto, aquella cita a media luz en el Toyota Center, no con velas, sino con pesas, ahí rodeándoles a los dos. De todas formas, decías, y es que tiene todo el sentido del mundo para Houston. Es una opción muy, muy coherente. Es una opción por la que ir fuerte, de verdad, por la que prescindir de jugadores que consideras valiosos, por la que desprenderte de rondas del draft, Gonzalo. Era un movimiento que cuando tú vienes de ser segundo del oeste, piensas que puedes competir por todo, tienes que hacer. Porque si algo hace evidente esa serie contra Golden State del año pasado, Claro. es que Houston necesitaba un plus a media pista, Gonzalo, un plus de ataque, un recurso que les facilitase sobrevivir en escenarios en los que vamos a hablar, claro, con la defensa no te basta con competir. Son los momentos cumbres los que acaban revelando las necesidades seguramente más importantes de cubrir llegado a ese punto, Gonzalo. Y para Houston era esencial tener mucha más pegada a nivel ofensivo y yo diría que más allá, tener un go-to guy del que tirar en esos atascos bajo presión que no tenías, Gonzalo. Si tú pones todos estos ingredientes en un plato, ¿qué te sale de plato? El plato te sale Kevin Durant, Gonzalo. Y luego el precio. Pues ya mencionas, ¿qué jugador sabíamos que iba a salir sí o sí? Pues Jalen Green. Obviamente, ¿no? Claro sí. que Green, que aquí tantas veces hemos tocado sin un programa concreto, nos han preguntado y hemos ido, bueno, pues contando aquello que dentro de la organización se sentía por él, que era un equilibrio un tanto tenso entre lo mejor y lo peor. Claro que responde en temporada regular, es su máximo anotador, cosa que no es muy difícil en ese equipo, con 21 puntos de media. Le añades los algo más de 19 de Sengun, VanVleet y Thompson se van a más de 14, pero en las 4 derrotas ante los Warriors, es que Green se queda en un promedio de 8. Ahí es donde se ve. 8 puntos, 13 de 42. Los Rockets no alcanzan los 100 puntos en 3 partidos de la serie, que tienen que ser otros quienes suben las prestaciones. Entonces, yo soy Udoka y ¿cómo no le voy a decir a mi superior? Claro, me falta ataque. Es que si recuerdas aquella serie, VanVleet y Sengun están bien, están en torno a 20 puntos por partido, Gonzalo, Sí. pero no era suficiente. Es que llegas. lo notabas, además. Iban muy cortos para competir en ciertos tramos contra un equipo que tenía dos auténticos seguros, como Curry y Jimmy Butler. Les faltaba esa misma pegada. Otro tema es que, tras aquella derrota y considerando cómo se trabajaba a nivel interno, nadie en Houston se llegase a plantear de inicio cambios drásticos, Gonzalo, porque ellos creían de verdad en lo que tenían, creían en todo, en ese crecimiento, en el desarrollo, en cubrir etapas, Sí. pero igualmente estaban preparados porque debían estarlo además, Gonzalo, por si llegaba una oportunidad para tomar una especie de atajo que, ojo, mantuviese intacto el sentido del plan. Ese atajo es que se daba la circunstancia de que les llegaba en ese mismo verano y era Kevin Durant. Hay un momento en que Udoka dice que si Kevin no hubiese querido venir, habríamos vuelto con el mismo equipo. Esto lo puedes decir muy a posteriori, como indicando que no quería, como sugiriendo que no quería otra opción. Bueno, había. Otra cosa es que no sea Kevin Durant, pero el escenario de LeBron no era nada malo, tampoco. Pero claro, la disponibilidad de Durant lo cambia todo. Si el precio es razonable, si no rompemos nada, claro, vea por él. Y está claro que ofensivamente te iba a abrir una dimensión distinta, nueva, poderosa y por encima de diseños de pizarra muchas veces. Vamos a ver, a mí, entrenador, este tipo, sus manos me van a resolver infinidad de situaciones donde yo no voy a llegar. Simplifica Entonces, todo. el final del partido ante los Magic, por elegir uno, Andrés, Sí. ves que hay un momento en que es una tras otra del mejor Durant, posesiones que no salían bien, o una buena defensa de los Magic. No había nada que hacer contra él. Hands it to Durant, back to him. Now on fire, backs him down to Durant in rhythm, the three for the lead. 16-4 run by Houston, contested triple by Kevin Durant. Por eso, Andrés, no hace falta que, bueno, pues Stone, cuando tiene lugar el traspaso, añadir a esa especie de cortesía de que a Jalen Green y a Dillon Brooks los queremos. Aquí nadie sentía que tuvieran que irse, claro, hasta que llega el momento de tener que intercambiarlos Bueno, por y algo que mereciera la pena. Es cuando da el momento clave el propio Stone al decir aquello de Kevin es un jugador
único. El arquetipo de Kevin es único. Es un anotador de volumen y eficiente que no necesita el balón todo el tiempo para producir. Es una especie de unicornio, llega a decir Stone. Bueno, y además, añade, como para contentar un poquito más a Udoka por si hiciera falta, es un buen defensor, ¿eh? No hay muchos como él. So long and they forced the turnover, scooped up by Tyus Jones, rejected by Kevin Durant on an incredible chase down block. Shepherd loses Isaac, Shepherd to the rim. Look at this chase down block by Kevin Durant. Claro que era una oportunidad, Gonzalo. Los Rockets tenían pendiente ese salto ofensivo y quién mejor que Kevin Durant para dárselo sin romper la estructura. Mira, por darte un solo detalle, que hay muchísimos, pero Sí. por dar solo uno. Venga. Houston fue el año pasado uno de los 4 peores equipos de la liga en porcentaje de acierto en tiros sobre bote, Gonzalo. Y uno de los 7 peores computando todos los tiros en suspensión, tras bote o no. Durant, por contraste, aquí es muy drástico el contraste, claro. es cierto, firma el año pasado el segundo mejor acierto en tiros tras bote visto en la NBA en los últimos 11 años. No es que fuera una oportunidad, Gonzalo, es que era la oportunidad. A ver, el contraste es tan grande entre un ataque, ¿te acuerdas cuando decíamos de subsistencia y un Kevin Durant? ¿Cómo no te lo va a llenar él solo todo? O hay que recordar que es uno de los mejores jugadores hoy día de aclarado del mundo, que sigue siéndolo. Pero si el año pasado fue el mejor, el más productivo entre todos los jugadores que dispusieron de más de 200 aclarados. Pues mira, Andrés, ¿cuánto utilizaban los Rockets el año pasado ese recurso de los ISOs? Ellos fueron séptimos, no está mal por volumen. Un Van Vliet, un Jalen Green, Sengun, como no, alguna licencia para Dillon Brooks. ¿Y el acierto? Pues en producción Es estaban que ahí está en la el clave. más absoluto furgón de cola, posición 27. Ahí está. Esto explica muchas cosas. Si al empleo de aclarados tú le sumas el crono, el clutch, que para mí siempre será el factor más importante de todos. ¿A mí de qué me sirve un aclarado con 6-2? Sí. Dámelo luego 110 puntos después, para un Exacto. 116-112, ¿no? Pues tenemos por Durant que entre regular y playoffs acumula 82 tiros aciertos para empatar o tomar ventaja en el último minuto del último cuarto o la prórroga. Chico, cogemos 30 años de margen. ¿Quién está en ese podio? LeBron James, Kobe Bryant y Kevin Durant. Quiero decir que a sus 37 palos, Andrés, pues hay que recordarlo, sigue siendo el mejor closer del mundo. Durant on top. Durant pulling back, shooting for the tie. He gets it. Kevin Durant is cold. De vez en cuando, Udoka también se da un poquito de lustre, que le toca, ¿no? Porque es cierto, cuando le preguntan, dice el avance, pues él lo tiene muy en mente, ¿no? Eso que decías. Desde que llegué hemos pasado de 22 a 41 a 52 victorias. De acuerdo, yo juego para ganar. Pero es que la prueba está ahí, el avance del proyecto. Y las expectativas, dice, suben mucho cuando llega alguien como él. ¿Que es un desafío? Hombre, Andrés, dale a Udoka desafíos así. Por eso, vamos a hablar un segundo, Andrés, del asunto de la composición de la plantilla. Esto es importante también, ¿eh? Importantísimo para entender un poco el drama vivido en Phoenix. Qué bien lo iba a contar. Al final va a tener razón eso de pocas palabras, mucho mensaje. Es cierto. Sale reviradísimo de Phoenix. Si termina odiando las rotaciones en las que él actúa como 5. Porque, Andrés, todo el músculo interior era él. Ahí el problema es una falta sangrante de fuerza interior. Consideras que Nurkic es un problema y lo apartas. Dice, yo entendía el cuerpo técnico al insistir en los formatos conmigo como 5, pero es que el resto, dice, eran guards por debajo del 1.95. Like I'm been thinking, I'm like, I don't know if the 6'2" and under guard is at a premium no more as a starter. Maybe as a backup, where you can score on dudes 7 feet easily and ISO, then I just can't see it. Eso, Andrés, es una fórmula horrible para ganar. Esto lo dice él, que ahora los equipos se hacen más grandes y más fuertes. Añade, podemos hablar de la parte mental, pero la física es la razón principal de que no ganásemos. Pues yo recuerdo
Ya el último Durant de Phoenix es que cualquier partido, cualquier noche, tú notabas que le consumía una energía enorme para luego ni siquiera ganar, que no podía durar allí mucho más. Bueno, pues en Houston, pues chico, como un escenario soñado, resulta que tiene todo lo contrario. Pero todo lo contrario, además, Gonzalo. Hemos visto además el funcionamiento de los quintetos gigantes que hemos citado anteriormente, estando un muy buen resultado. Por acierto, hay que decir que ahora mismo esos quintetos, esos Thompson, Durant, Smith, Sengun, Adams, más allá de superar a los rivales en los parciales, que lo están haciendo, hay un dato que a mí me tiene absolutamente loco, que es que están cogiendo la mitad de los rebotes ofensivos disponibles en aro ajeno, Gonzalo. La mitad. Es decir, nos detenemos un instante, por favor, en esto. De cada fallo en un tiro tuyo, una de cada 2 veces te llevas el balón y tienes otro tiro disponible. ¿Cómo no vas a ganar los parciales así, Gonzalo, si tiras el doble de veces que el rival? El punto es que en el escenario actual, Gonzalo, Durant de un equipo que carecía de las herramientas ofensivas de las que él dispone, un equipo con falta de desequilibrio aclarado, con problemas para sumar fácil a media pista, pero si eso es lo que él más ha dominado siempre. Pero además, y aquí está el detalle que ahonda en este encaje, Gonzalo, Durant cree que puede encajar, porque de hecho lo hace, en toda esa estructura, esa telaraña de tamaño, de rebote que tiene Udoka ya construida. Cree que su experiencia puede dar un factor extra a los jóvenes. Cree que la versatilidad que posee puede facilitar pasar de un quinteto a otro. Cree, en definitiva, ser la pieza que les falta. Porque en defensa, hay que recordarlo, en defensa este equipo va armado hasta los dientes para volver a la élite, Gonzalo. Y los jóvenes que más pujan, con Thompson, con Sengun a la cabeza, son muy complementarios a Durant. Como la batería con Smith, con Eason, con Shepard. Durant cree de verdad que existen opciones para que el equipo tome ritmo de crucero en regular y luego tenga recursos para resolver eliminatorias, Gonzalo. Yo creo que está muy, muy justificado. Mira, hay otro detalle. Estamos hablando antes del estreno de los Rockets en pretemporada, en el que él no juega, pero sí hace el calentamiento a gran intensidad para marcar un poco el listón. En el primer partido que sí disputa con Houston en pretemporada, él empieza mal, muy mal, falla sus 3 primeros tiros, pero tiene un lenguaje corporal súper calmado, nada negativo, nada ansioso, Gonzalo. Siempre intento buscar el equilibrio de cómo impactar los partidos. Iba a contar después de aquel estreno. Creo que soy paciente y no me frustro si algo arranca mal, porque miro el largo plazo del partido. Ese saber estar, ese empezar mal y verte capaz de ponerte luego bien, eso es imprescindible en un equipo tan joven como los Rockets. Lenguaje corporal, dices, esa sacudida de hombritos que no tiene. Pero es que iba a meter luego los 7 siguientes, ¿eh? Claro. A terminar con 20 puntos, como que sale y entra. Pero iba a terminar pidiendo perdón en el vestuario por esos fallos de inicio. Esto en pretemporada, ¿eh? Hay equipos que no se las toman a chufla. Miami, Houston. Depende siempre del entrenador, ¿no? Del cuerpo técnico, de lo que quieras hacer con tus jugadores. 5 días después hay un partido ante los Pelicans, todavía en pretemporada, y Udoka considera que es el momento de hacer probaturas. Parte con él como 2, como escolta, acompañado por Thompson, Smith, Sengun y Adams, el quinteto gigante. Pues la última vez que inició como 2, como escolta, Andrés, fue en 2009. Claro, toda una vida. En su temporada de novato se va a un 94% como 2. Por eso PJ Carlesimo decía aquello de The Lankiest Shooting Guard, el 2, digamos, el escolta más largo del mundo. En la segunda ya desciende al 12%. No vuelve a tocar esa posición, Andrés, en los siguientes 15 años, hasta esta actual temporada que gira en torno ahora mismo al 35%. Claro, esto a Durant, perdóname, esto a Durant le da vida. Está muy protegido. Le da vida como un chiquillo, como cuando, no sé, en el colegio te cambiaban de sitio, de pupitre a mitad de temporada. Pues a mí me encantaba por ver el mundo desde otra perspectiva, a lo mejor en la ventana, etcétera. Claro, es que a él le refresca, le renueva su carrera porque se siente otra vez, por fin, arropado. Es precisamente lo que no ha sentido en su tiempo en los Suns. Es así. The formula I felt the last few years in the league is to have size, is to have guys that can penetrate, guys that can create extra possessions for you, guys that can switch and guard multiple positions, length, athleticism, discipline, effort every single night. I feel like we got bits and pieces of all of those attributes on our team now. Seeing the identity of this team the last few years, I think all that stuff is tailor fit to my game.
and it's just all about how we cook it all up and come together and form who we want to be. Dice Udoka, tiene una mentalidad old school. Te lo voy a traducir, me obedece. Dice, le pasa como a mí, nunca está satisfecho y admite bien todo cambio, siempre que ese cambio sea para mejor. Y además, dice, no todos lo hacen. Algunos persiguen los focos, él no. Claro, Andrés, para los jóvenes, tener al lado a Durant no tiene precio. Claro que lo veneran, pero Udoka está contento porque, chico, además es que ve cada día que actúa como ejemplo. Udoka ha pasado tiempo con Kevin Durant, lo hemos contado en Brooklyn, en la selección, es muy consciente de lo que significa para los jóvenes simplemente entrenar junto a él, porque estamos hablando de sesiones individuales a pleno rendimiento que se suele meter Durant después de la sesión de equipo. Esto ha pasado infinidad de veces, Gonzalo. De esto no se habla tanto de Kevin Durant. Eso es lo que verdaderamente marca el listón para los jóvenes ahí dentro. Esto es algo que, de verdad, no se suele resaltar demasiado al hablar de este jugador, pero que es muy determinante. Durant es cierto que tiene un talento natural, unas condiciones que vamos a contar. Sí. Pero oiga, hay una cantidad, una calidad de trabajo ahí absolutamente exagerado. Esto lo recalcaba también Amen Thompson, por cierto, antes de empezar la temporada, cuando decía que lo que más había aprendido de él, lo poco que llevaban juntos, era la ética de trabajo que tenía. Sí, como sorprendido. Ya se lo va notando, ¿eh? Como sorprendido. Tú puedes pensar que trabajas duro, decía Thompson, y ojo que estamos hablando de Thompson, hasta que ves lo que hace él cerca de los 40, Gonzalo, es increíble, decía, y te contagia ese espíritu de trabajo y mejora. Si es que de eso se trata, Gonzalo, eso es el valor oculto de contar con alguien de esa dimensión. Houston empieza la temporada en Oklahoma. Ha partido, ¿eh? Han pasado unas semanas, pero yo me acuerdo aquel partido todavía. Por favor, Andrés, vaya partido. Un duelo en el que se miden a los campeones, un partido con 2 prórrogas, un partido tremendo. Ese partido, Gonzalo, ya empieza a servirle algún mensaje al equipo de Udoka desde el primer día. Pues mira, ese estreno les enseña, por ejemplo, ya de entrada, a hacer un mucho mejor uso de él en finales apretados. Que Udoka iba a utilizar la sesión de vídeo para decirle claramente, a ver, no me importa que dobles, pero no te ocultes, no te escondas, que aquí es donde más tienes que ofrecerte, donde más tienes que salir tú. Claro, pero si esa es la necesidad que vine a llenar. Andrés, empiezo a tener esta temporada la impresión de que estamos haciendo algunas segundas partes. No tiene por qué no ser buenas, pero es que hace unos meses ya dedicamos un programa, no sé si definitivo, pero a mí es la parte que más me apasiona, ese Durant a quemarropa, por su interminable, indescifrable aspecto mental. O sea, a mí es un tipo que me fascina como deportista, porque ese tormento interior se debe a una búsqueda insaciable por ser el mejor y, chico, obtener un reconocimiento mayor del que él ha sentido en estos últimos, pongamos, 10 años, ¿no? Pero si de algo parece estar convencido ahora mismo, es de que esa búsqueda de perfección puede terminar aquí, en Houston, como última estación. Es la primera vez que lo dice, yo creo que se lo dice a Mannix, el sí puedo verme retirándome aquí, en este equipo puedo ver mi final. Lo caro es Durant, y dice, y odio decir esto, porque no sé qué pasará, pero hoy sí, así lo siento, ¿no? Estoy en un buen punto de carrera, sé que lo que hago funciona, me siento bien rodeado y puestos a soñar, ¿por qué no imaginar la opción de un anillo en los Rockets, un anillo que un Harden no pudo? Andrés, por cerrar con un último bloque, de todos los compañeros hay uno que les resulta totalmente nuevo, Alperen Sengun. Ponías aquí en el guión que juntos abren un océano de posibilidades y varias galaxias, Andrés, porque ¿qué ha sido Durant siempre? De forma muy simple, ¿qué ha sido? Un anotador dominante, seguramente el mejor de todos. Pero todo su juego sin balón ha sido un terreno virgen o específicamente empleado para recibir en algún momento de posesión, y si no lo hacía, encontraba también sus pausas en ataque, que anoten otros. Pero si esto lo vimos con Russell Westbrook, lo vimos con Harden, lo vimos en compañía de Irving y en Phoenix con Booker. Pero a diferencia de Curry, siempre le ha faltado a Durant, vamos a decir, una especie de máster por cómo impactar sin balón. Todo lo demás en su carrera que han sido turnos de anotación. Por eso una de las conversaciones que tiene con Udoka al unirse a la plantilla es que el técnico
sí le reconoce que le va a obligar a adaptarse a formas que no había tenido que hacer antes. Obviamente. Ha pasado más de un mes del inicio de la temporada y ya Durant sabe que ese factor sin Van Vliet se lo marca el turco, se lo marca Sengun. Claro. Hacia el que no ha tenido ningún reparo en elogiarlo constantemente. Alpi es un talento único, nunca he jugado con un grande, con un big que pueda dominar en el poste como él, y aparte del poste bajo, su juego encierra mucho más. Pues sí, señor Andrés, encierra ese base que lleva dentro. Es que algo que valora mucho de verdad Kevin Durant en Sengun, más allá del nivel, de lo bueno que es la versatilidad que tiene en su juego el turco, que en ataque lo hace absolutamente todo, Gonzalo, que te puede castigar al mismo cerca del aro, que saca los interiores fuera, que ejerce como poste pasador. Es que incluso se atreve a crear desde el bote. Eso lo destaca, no solo porque Sengun sea muy bueno, que efectivamente lo es, sino porque Durant en su carrera pues ha compartido equipo con muy buenos exteriores, Gonzalo, algunos de calibre histórico incluso, pero tú te pones a echar un vistazo a los interiores y de interiores de esas posibilidades muy pocos, por no decir ninguno. Por eso Sengun le motiva tanto. Es un ajuste para mí, llega a decir Durant. Trato de asegurarme de que tiene su espacio porque su inteligencia es especial. Y añade un matiz muy muy interesante que hay que vigilar. La forma en la que atacamos aquí es diferente. Es diferente a lo que he estado acostumbrado en mi carrera. Por eso supone un reto divertido. Y ver jugadores crecer así también. Es una experiencia nueva para Kevin Durant a estas alturas de carrera y tiene sobre todo, que es lo que más le entusiasma, Gonzalo, un potencial devastador. Claro, la baja de Van Vliet, claro que crea un escenario nuevo, ¿no? Pero bueno, potencia la idea de Udoka de hacer de ellos dos, Durant Sengun, ese doble eje de ataque. Y ahí está, yo creo que la clave del cambio, ¿eh? O sea, es pasar de jugar con, en el caso de Durant, bases dominantes, abusivos, a liderar o a hacerse a un equipo sin un base tradicional. Un escuadrón que lo más cercano que tiene como flanqueándole es esa cosa extraña, alucinante llamada Amen Thompson y Sengun. O sea, un point center real. Claro que le han preguntado, oye, ¿y dónde has notado más el cambio? Es que es alucinante lo que dice. Dice, nunca he jugado con tanto espacio. Eso es cosa de Sengun. Es muy fácil jugar con él. Es curioso, ¿eh? Porque puedes decir, ¿cómo? ¿Más espacio que en los Warriors? Claro. Ahí sí que recibía defensivamente una presión mayor. Ahora él siente, no te voy a decir que más suelto, pero ese espacio del que habla, él cree que se lo proporciona, sobre todo Sengun. Absolutamente, Gonzalo. Esa parte es muy real y a mí me gustó, fíjate, cuando el turco añade otro detalle muy importante en ese vínculo que está formando con Kevin Durant todavía en sus primeros pasos, pero desde el inicio, contaba Sengun, uno confía en el otro. Eso es mucho más importante de lo que parece, ¿eh? Desde que llegó Durant, decía, ha tenido una relación muy cercana con él, Sengun, que Durant siempre se ha interesado, ha procurado facilitarle las cosas. Y eso va, por ejemplo, en la línea de no por el hecho de tener a Durant, que lo dejabas caer antes, hay que dedicarse a darle el balón para que Durant gane los partidos, lo resuelva todo. No. Durant ha estado procurando por sí mismo que el resto se sienta importante, Gonzalo, al margen de que él esté ahí también. Según se sale el año pasado, pero ojo que está todavía mejor en este. Primero porque su evolución natural así lo determina, Gonzalo. Y segundo porque contar con Durant, que atrae tanta atención defensiva, facilita todo. Él sigue líneas estadísticas que solo Jokic puede defender. Y aunque entre ambos existe todavía una gran distancia, como el serbio se encarga de mostrar en cada duelo particular, que parecen grabados a fuego en su mente, Sengun sigue siendo dinamita, Gonzalo. Que crea en mí así, decía Sengun tras un partido jugado este año, significa muchísimo, porque siempre me anima a ser protagonista. No vino aquí para decir, dadme el balón, yo dirijo el ataque. Siempre nos motiva para conseguir lo que queremos. Eso, Gonzalo, es la forma que tiene Kevin Durant de potenciar todo lo que tiene alrededor. Pero lo hace por un motivo, Gonzalo, solo uno, y es muy simple, porque sabe que lo que tiene al lado tiene efectivamente posibilidades. Solo un detalle, Andrés, con miras a playoffs hemos visto una acción clarísima de eso que allí llaman go to play, que es una de las jugadas de referencia cuando necesitas una canasta, la necesitas siempre, pero un patrón que se repite, pues eso es básicamente un go to play, que es iniciar Durant el pick and roll como manejador y Sengun al bloqueo. Claro. Eso causa abre un estrés inmediato en defensa que va a tener que elegir si permitir el tiro fácil de Durant, doblarle, hacerle la ayuda y dejar a Sengun creando en un 4 contra 3, o sea, defensa en desventaja, porque de pase terminal Sengun va sobrado. Circles, dunks. I'm really happy to give to someone to ball end of the game. I know it's going to score. You know, it's just, that's really great feeling. I can still took those shots, but I trust KD a lot right now, and I still know I'm effective on the ball. Andrés, por ir cerrando, hay un momento
en lo que llevamos de temporada ha habido varios, pero, hombre, los Rockets cuando ganan 10 de 11 partidos, especialmente aquella noche en Cleveland, que abren Kenny Atkinson unas declaraciones, yo recuerdo aquello de no estamos construidos como ellos, se monta un revuelo enorme en la prensa local de Cleveland y primero estaba diciendo una verdad y segundo, cada vez que veía a los Rockets cargar el rebote ofensivo, es que es increíble eso. Es que tampoco estamos construidos mentalmente como ellos, señores. Bueno, pues Durant vuelve a la carga por ese presunto adiós en Houston, que lo era, una cortesía decirlo, pues ahora ya parecía estar convencido del todo, un querer retirarse allí. Eso dice, otra vez, quiero estar aquí tanto como pueda, jugar mis últimos años. Esa es mi intención. Hombre, lo dije en Phoenix también, pero esa es la intención. De nuevo, me encantaría, tengo 37 años, voy por mi año 19, quiero estar en un sitio bueno, establecerme, construir con un grupo como este. Andrés, Durant es uno de los tres grandes supervivientes, Durant, LeBron, Curry, que han reformulado lo que conocíamos por longevidad. En el caso de Durant, ese añadido del Aquiles, los médicos que tratan este tipo de lesiones, ocurrió también con Clay, que, en fin, no ha tenido el mismo nivel desde entonces tampoco, pero en toda recuperación es vital el aspecto mental del paciente. Y Durant te lo puedes imaginar como bowler, quiero salir de aquí, doctor, cuanto antes, quiero ser el que antes era. Claro, cuando eso lo consigues, cuando tú recuperas ese feeling, puedes mirar adelante al siguiente paso, pues ese paso es en el que se encuentra ahora mismo Bueno, Durant. fíjate que esto es curioso también con Kevin Durant. Con el paso de los años, a medida que se ha ido haciendo mayor, Durant ha ido sintiendo mucho interés, Gonzalo, por los deportistas longevos, pero fuera cual fuera su disciplina, para ver qué hacían, cuáles eran sus rutinas, qué les motivaba. Él lo hace con Vince Carter a nivel más cercano. Vince Carter, hay que recordar que se tira con 43 años, deja la NBA. También lo hace con Vinny Testaverde, que deja la NFL a los 44. Ha intentado consumir mucha información sobre ese tipo de casos, llegando a la conclusión de que el factor mental, Gonzalo, la frescura de cabeza, la motivación por seguir cumpliendo objetivos es lo que va alimentando todo lo demás. Claro, a Durant le inspira esa longevidad dedicada a algo en lo que en apariencia ya ha cumplido, ¿no? Por eso su etapa en Houston creo que va a haber que paladearla de verdad, porque puede ser una gran guinda, una guinda en la que él se sienta a gusto a una carrera que vamos a contar, una carrera de absoluta leyenda. This is your Rockets debut. What does it mean to get a win in front of your new fan base? Means a lot. Looking forward to even more wins too. No sé si tienes algo para cerrar que crees que puede significar para ambas partes. Bueno, yo creo Llegamos a comentar en la previa aquello de, pero ¿cómo los vamos a descartar? Sí, no. Vamos, es que a mí me parece un encaje automático para las dos partes, además, para equipo y jugador, Gonzalo. Por el encaje, que es automático, por el momento, que también resuelve un posible punto de inflexión para el proyecto, ¿no? Imagínate que se atascan. Y por el punto motivacional que tiene también para Houston y Durant una aventura de este tipo. Para Rockets, yo creo que por encontrar una guía para llegar a la gloria, Gonzalo, y para Durant por el valor que tiene, el valor extra, ejercer como mentor de calidad en esta etapa de su carrera. Gonzalo está envuelto en un proyecto que le da una estructura por fin estable para que pueda seguir siendo él hasta el final de los días. Creo que es uno de los aspectos de verdad más bonitos que hay en la liga ahora mismo, el de Houston, y una especie de oportunidad de redención para Durant, porque tengo la sensación de que no ha tenido la oportunidad de competir de verdad al nivel que Durant merece desde que sale de Golden State. Y eso el baloncesto, Gonzalo, se lo ha perdido. Nos lo hemos perdido todos. Vamos a ver si con suerte podemos recuperarlo en este último tramo de carrera. Pues con eso sería más que suficiente, pero déjame añadir a modo de cierre algo. La otra noche, durante la retransmisión de un partido, alguien me preguntaba que cómo vería un posible regreso de Harden a los Rockets. Y claro, este tipo de simbolismos pues te abren escenarios fascinantes por cierre de carrera. El caso de LeBron, volver a Cleveland y retirarse allí. Y el caso de Durant y Oklahoma resulta algo incómodo. Bastante incómodo. Y al mismo tiempo, ¿por qué no? Quiero decir, tú terminas en Houston esa carrera que dices de retirarte, pero luego ese último año en unos Thunder que verdaderamente estuvieran, porque claro, estamos hablando de en unos Thunder de 78 victorias, de 78 victorias en 2031, no lo sé, Andrés, pero bueno, es una pena también, ¿no? Cualquiera de estos mitos
que hayan salido de su escenario de origen, que tienen todo el derecho del mundo. Yo siempre lo diré, cuando se marcha LeBron de los Cavs, él había cumplido su contrato, pero uno sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Y con Durant lo mismo, yéndote al que ha sido tu verdugo en playoffs. Eso sigue ahí. Por eso tiene ese sentido y esa coherencia que decías, esta unión con los Rockets. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Una semana más, como a todos vosotros. Recordaos que tenéis disponible el especial de Jordan, última semana, para conseguirlo de manera gratuita. Dejadnos un like, que tanto nos ayuda en cualquiera de las plataformas, particularmente en YouTube, y esa suscripción gratuita a Gigantes, para poder seguir con el reverso y con esos contenidos de calidad que podréis encontrar en el portal. Gracias a todos por escucharnos siempre. Pues aquí estaremos, Andrés, el próximo lunes. Eso es. Un abrazo, hasta entonces.